¡Qué emoción! La gente quiere que haga videos de One Piece y Kenshin. Ah, Sirio Azula, solo falta un video, ña. Hola y bienvenido a JoJo Lands, la sección de PBZ que sale cada muerte de obispo, donde vamos explorando las diferentes entradas de la obra de Hirohiko Araki. Hoy seguiremos un poco más dentro de la parte 3 para enfocarnos en un artefacto bastante peculiar de la franquicia, los OVAs u Original Video Animation, realizados en la década de los 90 por el estudio APPP, quienes posiblemente lo más trascendente que hicieron fue JoJo y bueno, una serie de OVAs que se llama Golden Boy que no vi pero que todo el mundo me dice que es maravillosa, así que decime en los comentarios si debería verla. ¿Qué decir de estos pequeños artefactos culturales? Tengo sentimientos encontrados respecto a estas entregas y creo que es porque podemos pensarlas de dos maneras, como obra y también como producto. Empecemos con este JoJo como producto, porque legítimamente creo que le hicieron mal a la obra de Araki posponiendo que la franquicia explotara en todo el mundo y las odio en ese sentido por ello. ¿A qué me refiero? Bueno, el año es 1993. Luego de mucho tiempo luchando para que no cancelen su manga en la Shonen Jump, Hirohiko Araki había logrado plantar, con parte 3, las bases para expandir la popularidad de su obra a niveles inimaginables, volviéndose uno de los títulos más queridos por todos los lectores de la revista, y ahora, finalmente, puede hacer lo que quiera con el concepto de los stands en la recién estrenada parte 4 en las páginas de la Jump. Pero la cosa no termina ahí. A principios de ese mismo año había salido el primer videojuego de JoJo, algo que no es poca cosa, porque consiguieron la licencia sin que esta franquicia tuviera su primer anime, un logro casi sin precedentes para aquellos tiempos, y no termina ahí, porque también se había anunciado que al final de ese año iba a salir la adaptación animada de la que nos toca hablar hoy. Está claro que acá había un punto de inflexión muy importante para JoJo, finalmente estaba despegando todo el asunto en términos de popularidad y era uno de esos momentos clave donde las adaptaciones animadas pueden multiplicar la popularidad y así conseguir una victoria absoluta o cortarle las piernas al proyecto bien fuerte. Y APPP licenció el título sabiendo que tenía una decisión muy difícil para tomar. Pongámonos en lugar del estudio. Por un lado tenemos una parte 1 y parte 2 que para la época de casualidad habían sobrevivido a la cancelación en la Shonen Jump, pero que son necesarias para poder comprender la muy popular parte 3, en especial lo que conocemos hoy en día como Phantom Blood. Todos los elementos claves de Stardust Crusaders tienen su génesis ahí, fuera de los stands, desde un punto de vista a nivel historia, pero también en una cuestión vinculada con lo que es las emociones y las cuestiones personales detrás de los personajes. Entonces, ¿qué podía hacer el estudio? ¿Adapta todo y corre el riesgo de fracasar antes de llegar a la parte 3? ¿Directamente salta a Stardust Crusaders y vamos rellenando lo necesario con flashback así medio pelo? ¿Hacemos un primer capítulo de resumen? ¿Qué onda? ¿Qué decidió entre todo esto APPP? De hecho, nada de estas cosas, porque en 1993 la decisión más estúpida de la historia del marketing japonés fue tomada. Y este estudio pésimo dijo: vamos a adaptar solo Stardust Crusaders, pero a partir del capítulo 71 de la saga. Literalmente, no solo se saltearon parte 1 y 2, que podría ser entendible, sino que se saltearon la primer mitad de la historia de parte 3, y el capítulo 1 de estos OVA empieza cuando ellos llegan a Egipto introduciendo a Iggy. ¿En qué carajo estaban pensando? Es obvio que la animación de una obra preexistente es realizada en parte para poder capitalizar en el público que ya está ahí, pero también tiene el poder, y de hecho suele hacerlo, de conseguir más gente. Ocurrió en el pasado con Seiya, pasó en el presente con Kimetsu no Yaiba y muchos títulos más. Acá APPP no estaba solo complicando el acceso sacando parte 1 y 2, sino que casi todo parte 3. Fue un despropósito. Redujo el público potencial de JoJo a solo una parte de los lectores del manga, porque si no, ¿cómo haces para entender la historia? Claramente, lo único que se quería adaptar acá era el combate contra Dio y no mucho más que eso, fuera de algunos enemigos bastante populares de la época, con el fin de conseguir un par de yenes rápidos vendiendo los VHS. Recién en
el año 2000 crearían 7 OVAs más en forma de precuelas que adaptan la primera parte de Stardust Crusaders con una animación relativamente inferior, por lo que casi 10 años después lograron tener la historia completa. ¿Por qué? ¿Por qué recién a esa altura empezar a adaptar lo que faltaba? ¿Cuál es el punto? En esos 10 años se te diluyó la audiencia en el proceso, o sea, ya pasó. El momento se había perdido y vos seguís reteniendo los derechos de adaptar JoJo a punta de pistola. Pero bueno, eso fue el pasado. Ahora en retrospectiva, 30 años más tarde, podemos encontrar esa animación como un bloque que cuenta todo parte 3 de principio a fin en 13 OVAs de media hora cada uno, pero no tiene el más mínimo sentido lo que hicieron en su momento. Es una incógnita en mi mente que no me cierra, por suerte estos nefastos cerraron. Como producto creo que fue un desastre, ya que en un principio es imposible poder apreciar realmente el fuerte de JoJo si solo tenés un sexto de la historia. Es como si Dragon Ball empezara con la pelea de Guiño y terminara contra Freezer. ¿Te importarían los personajes? ¿Podrías apreciar lo importante de las esferas? ¿Lo vería alguien? Posiblemente la respuesta fuera que no, y posiblemente por eso APP fundió miserablemente. Pero entonces nos encontramos con un producto que solo podrías apreciarlo desde un punto de vista técnico, por supuesto, pero a nivel historia y a nivel vínculo emocional es una reverenda cagada. Pero bueno, sacando eso, sacando que los OVAs le quitaron la oportunidad de oro a JoJo, ahora que están completos, ¿qué onda los OVA como obra? Naturalmente, en tan pocos capítulos, esta versión de parte 3 debe realizar muchos sacrificios. El objetivo del video no es enlistar todos los cambios, pero podemos tomar uno como ejemplo para comprender qué tanto se modificaron las cosas. Ejemplo principal, miremos esto. El encuentro contra Polnareff ocurre cuando se encuentran con él en el barco de Strength, manejado con el Capitán Forever sin que hayan ocurrido los eventos de la lucha contra Dark Blue Moon. Entonces se deben resolver ambos conflictos casi al mismo tiempo, haciendo que la conversión del usuario de Silver Chariot sea más rápida y por causas distintas. Eso quiere decir que algunas ideas se combinaron, otras fueron omitidas, y todos estos usuarios de stand son quitados de la historia para focalizarse en los más centrables y discutiblemente memorables, como el buen Darby. Básicamente nos encontramos frente a una versión de Stardust Crusaders sin, entre comillas gigantes, relleno. Nada de perder el tiempo peleando contra el sol o la rueda de la fortuna, ya que hay que hacer rápido el camino hasta Dio, que seguro anda haciendo de las suyas. Y acá está la cuestión de las subjetividades que se ponen en juego al momento de apreciar una historia. ¿Es positivo que saquen tantos usuarios de stand? Es difícil definirlo. Conozco mucha gente que justamente el aspecto episódico de Crusaders es lo que determina que no le guste o le embola, haciendo que abandone la historia o directamente se salten capítulos, mientras que otros amigos ven en ese despliegue de ideas relativamente originales para la época lo que los enamoró de parte 3. Yo, personalmente, creo que en el proceso de transposición de un medio al otro se gana y se pierde algo. Por un lado, no considero que todos los usuarios de stand de parte 3 sea la gran cosa. Para el momento en que se publicó por primera vez Crusaders, irradiaban originalidad, pero para lo que es la industria ahora, e incluso JoJo, no son wow, la experiencia única, ni nada, aunque se aprecia que son todos guiños a películas de terror. Por lo que más de una batalla se siente tediosa. Pero por otro lado, como ya dije en este otro video que te voy a dejar al final, el punto fuerte de Stardust Crusaders para mí son los Stardust Crusaders. Los pequeños momentos del manga y los plus que te da la nueva adaptación animada, que te los vende como un grupo de amigos de verdad que quieren cagar a palos a David Bowie en Egipto. Además, siento que el estudio no confía en JoJo en su totalidad como material. Estos OVAs están muy restringidos en términos de algo que también es muy importante para el título: la comedia. Un elemento muy presente en el verdadero JoJo. Ese balance entre comedia y tomarse súper serios por momentos es lo que le da el carisma a la obra y a los personajes, por lo que cuando los tenés todo el tiempo súper mega serios, los personajes se terminan diluyendo en estos OVAs, y si a eso le sumamos el muy poco tiempo que pasamos con ellos, eso hace que, por ejemplo, no tenga ningún tipo de afecto por esta versión de Holly, que no olvidemos es el motor de la historia. Pero por otro lado, eso no quita que hay cosas que me gustan un montón.
El saber cómo termina parte 3 y reacomodar eventos deja al estudio agregar ciertos detalles como una llamada misteriosa que realiza Joseph que permite que sea más orgánico el regreso de cierto personaje más adelante y que no se sienta tan sacado de la nada como en la versión original. Otra decisión que me pareció re interesante es que cuando Polnareff trabaja con Dio no lo hace siendo controlado con un parásito como en el manga, sino que se le unió a él por convicción propia, porque cual diablo en el oído, el vampiro le prometió ayudarlo a encontrar al asesino de su hermana, cuando lo tenía trabajando para él desde el principio, sumando mucha dimensionalidad a lo macabro que es el antagonista y el poco respeto que tiene por las personas. De hecho, si algo bueno salió de esta seriedad constante que le mete el estudio a JoJo, es que aunque pierde todo el carisma y chispa, la historia se presenta como una obra de suspenso y misterio, incluso rozando el terror, adecuado si pensamos que los stands de parte 3 están inspirados en películas de terror. Los OVAs de JoJo son otra experiencia, creo que es la forma de ver Crusaders por primera vez si ya intentaste con el manga o la animación nueva y simplemente no fue para vos. Estos OVAs sacan de la ecuación las cosas que molestan a la mayoría de los que no disfrutan la serie. Es JoJo parte 3 para la gente que no le gusta JoJo parte 3. Pero si ya la viste o incluso leíste a Stardust Crusaders, estos OVAs son una experiencia diferente, ya que hay ciertas vueltas de tuerca respecto a cómo y cuándo ocurren algunos eventos de forma original que hacen que sea casi volver a reexperimentar Crusaders por primera vez, y hay algo de valor también en eso. Como ya dije, para mí, personalmente, es un desastre y una oportunidad perdida como producto por el contexto cobarde con el que produjeron esta entrega y básicamente pospuso 15 años el boom de JoJo, pero eso no quita que creo que tiene cosas interesantes para ofrecer que hacen que valga la pena. Pero bueno, eso es JoJo Lands por hoy. Nos vemos en la próxima en un pequeño pueblo llamado Morio.